Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Ingrid Fromm. La doctora Ingrid, pues, tuvo a bien acompañarnos y explicarnos un poco sobre las políticas y regulaciones del Pacto Verde de la Unión Europea y las implicaciones para el café. Este tema nos viene muy bien a partir del conocimiento que tenemos que tener todos sobre esa temática y sobre todo para aquellos que están interesados en la maestría de caficultura y negocio, pues los invitamos a conocer un poco más de estas políticas y regulaciones y sobre todo también interesarnos un poquito más de otras alternativas o cómo podemos llevar a cabo este cumplimiento. La doctora Ingrid Fromm se desempeña como investigadora y catedrática en Agricultura Internacional en la Universidad de Berna de Ciencias Aplicadas en Suiza, y los temas de especialización de la doctora son cadenas de valor en agricultura, sistemas agroalimentarios, e imparte clases sobre la temática de la agricultura y políticas de desarrollo, economía y desarrollo de mercados. También dicta la temática de metodología de investigación agrícola para el desarrollo. En cuanto a formación, la doctora Ingrid obtuvo un PhD en Economía del Desarrollo en la Universidad de Leipzig, en Alemania, también una maestría en promoción de pequeñas y medianas empresas en la misma universidad, y es ingeniera agrónoma graduada de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, y con orgullo pues le cedemos nuestra palabra para que nos comente sobre estas políticas de regulación del Pacto Verde de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por esta invitación. En verdad que me complace muchísimo estar aquí y sobre todo como graduada de Zamorano, poder compartir un poco de información, de conocimiento, contarles sobre proyectos en los que estamos trabajando, pues en verdad es una experiencia bastante enriquecedora también para mí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, quisiera hablarles un poco acerca de las políticas y regulaciones del Pacto Verde de la Unión Europea y presentarles un poco de perspectiva, un poco de mi perspectiva, también de mi experiencia en cuanto a las implicaciones para el sector del café. Actualmente es un tema que se está trabajando muchísimo a nivel europeo porque nos encontramos justamente en esta fase de transición y de implementación de estas nuevas regulaciones que va a tener un impacto muy grande en varias cadenas. No solo en el café, sino que en el cacao, la soya, aceite de palma, la madera, caucho y ganado. Y como ustedes pueden ver, la regulación que afecta a estos 7 productos específicos afecta directamente el sector agrícola en Latinoamérica, porque en diferentes países de Latinoamérica se producen todos estos productos que ustedes ven aquí. Pero bueno, por ahora nos vamos a concentrar en el tema del café y qué significa esta regulación de la Unión Europea en cuanto a las cadenas de suministro y la deforestación. Un poco de antecedentes. ¿Por qué esta regulación y qué es lo que está tratando de lograr la Unión Europea a través del Pacto Verde? Solo quisiera mencionarles que el Pacto Verde de la Unión Europea no solo tiene que ver con políticas agrícolas y no solo tiene que ver con comercio internacional, sino que tiene que ver con una serie de medidas que también afectan otros sectores, principalmente el sector de la energía. Diferentes países miembros de la Unión Europea tienen que cumplir con ciertas medidas y estamos en un periodo de transición para poder llegar a estos objetivos en las próximas décadas. Pero en cuanto a los antecedentes, ¿por qué los productos importados a la Unión Europea y en específico estos 7 que mencioné, qué tienen que ver con la deforestación? Bueno, los últimos estudios indican que aproximadamente 10 millones de bosque natural se pierden al año por razones naturales, pero también un poco por razones agrícolas. De esta cantidad total, se estima que entre el 60 y el 80% de esta deforestación, esta pérdida de bosque, se debe a la agricultura. Y el comercio internacional hacia la Unión Europea contribuye un 25%, lo que significa aproximadamente 6 a 8 millones de hectáreas perdidas por año. Y en cuanto a la importación directa de estas 7 cadenas, se estima que contribuyen a 1,2 millones de hectáreas perdidas al año.
Y bueno, aquí tienen un esquema donde ven cuáles son las cadenas que más contribuyen a esta deforestación. Y estos datos se basan en un estudio realizado por la Comisión Europea, donde se hizo esta estimación entre el año 2008 al 2017. Y como pueden ver, la soya y la palma de aceite contribuyen principalmente a esta deforestación y el café se estima en un 7%. Pero veamos un poco el sistema de cultivo de café y cómo es que el café contribuye en este 7% estimado. Pues aquí tenemos un esquema, yo creo que para todas las personas que están en la maestría y que tienen experiencia en la caficultura, probablemente conocen este estudio de Moguel y Toledo, fue publicado hace varias décadas, pero es un esquema que nos presenta los diferentes sistemas de cultivo de café. Tenemos un sistema rústico, que yo creo que en muy pocas partes del mundo se ve este sistema rústico, donde, bueno, el café crece prácticamente de forma bastante integrada al bosque. Un poco diferente, pero yo creo que tiene muchas similaridades, pero un poco ligeramente diferente es el policultivo tradicional, donde se integra la planta del café al bosque y bueno, más adelante tenemos el cultivo comercial bajo sombra, que yo creo que gran parte de la producción en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, se encuentra bajo un policultivo comercial bajo sombra. Y también tenemos el monocultivo bajo sombra y finalmente el monocultivo a pleno sol. Entonces aquí vemos que en cuanto a la deforestación, si nosotros observamos estos sistemas específicos, podemos decir que el monocultivo bajo sombra y el cultivo a pleno sol sí tienen un efecto directo en la deforestación o en la degradación de bosques en diferentes regiones del mundo. El policultivo comercial bajo sombra, esto es un poco, estudios indican que dependiendo del área, que estos sistemas de policultivo comercial bajo sombra sí tienen un impacto en la degradación forestal, mientras que el policultivo tradicional, el sistema rústico, no tiene un efecto tan marcado como el monocultivo a pleno sol. Entonces, lo que está tratando de establecer la Unión Europea es tener un sistema donde se puede demostrar que los productos importados, estos 7 productos que mencioné, no tienen un impacto directo en la deforestación y que los operadores y los comerciantes de café deben demostrar que estos productos no tienen un impacto en la deforestación y sobre todo que no se ha, no se ha realizado ningún tipo de cambio, que los bosques no han sido afectados, que las parcelas donde se produce el café no han sido deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. Esa es como la fecha donde comienza toda esta regulación. Entonces, veamos un poco los tiempos de implementación. Esta regulación se ha venido discutiendo ya hace varios años y como les mencionaba, sí forma parte del Pacto Verde de la Unión Europea y es parte de esta estrategia más amplia de la Unión Europea para proteger los bosques del mundo. La implementación yo pienso que es un periodo bastante corto. Si nosotros nos ponemos a pensar de 2020, 2021 hasta el momento, ha sido algo bastante rápido. A finales del 2021, la Comisión Europea presentó esta propuesta para tener una regulación de productos libres de deforestación. Un año más tarde, en el 2022, el 6 de diciembre, el Parlamento Europeo finalmente alcanza un acuerdo provisional sobre esta legislación para combatir la deforestación y degradación forestal. Y el año pasado, hace casi un año exacto, el 29 de junio entró en vigor este reglamento, iniciando este periodo de implementación. Este año es un año bastante importante porque a finales de este año, el 30 de diciembre, ya se inicia
los operadores y comerciantes tienen que iniciar con estas obligaciones estipuladas dentro del marco de la EUDR, o sea, es decir, la legislación de la Unión Europea en cuanto a las cadenas de suministro libres de deforestación. Y solo hay algo que hacer hincapié en algo, y es que las pequeñas y medianas empresas tienen un tiempo un poco más amplio para el cumplimiento. Entonces, para las pymes, toda esta legislación entra en vigor en el 2025, o sea, más adelante en el 2025, así que hay un tiempo más amplio para prepararse. Bueno, hay diferentes entidades involucradas. Seguramente para los que tal vez no han escuchado mucho sobre toda esta legislación y esta regulación que nos afecta directamente en el agro en Latinoamérica, pues sí les puedo contar que hay diferentes entidades involucradas. Bueno, definitivamente la Comisión Europea, la Unión Europea, porque estas son regulaciones y medidas que afectan directamente a países que importan café a la Unión Europea. Yo me encuentro actualmente en Suiza, y Suiza no es un país miembro de la Unión Europea, pero debido a que Suiza tiene un comercio tan grande con la Unión Europea, todas estas medidas de cumplimiento se tienen que realizar. Entonces, empresas, ya sean grandes o pequeñas, que tengan algún comercio con Europa, con la Unión Europea, tienen que cumplir. Entonces, número uno, una de las principales entidades involucradas, bueno, la Comisión Europea y los países miembros, porque finalmente van a tener que presentar estas regulaciones a las autoridades aduaneras según el país miembro, según dónde está entrando el café. Entonces, bueno, esta es otra entidad que está bastante involucrada, las autoridades aduaneras, y finalmente los operadores y comerciantes, porque son los operadores y comerciantes los que tienen que cumplir con esta regulación, y son ellos los que tienen que presentar esta debida diligencia. Y bueno, aquí es donde el tema se vuelve un poco complejo. Ya les voy a explicar un poco quién tiene qué responsabilidad. En Latinoamérica, ¿qué responsabilidad tienen las cooperativas? ¿Qué responsabilidad tiene el pequeño productor? Aquí es donde la cuestión se vuelve un poco compleja, pero bueno, vamos viendo parte por parte. Antes de entrar al tema de las responsabilidades, solo quisiera explicarles qué es lo que se espera en cuanto a esta regulación. Las empresas que introducen productos en el mercado de la Unión Europea tienen que recopilar información. O sea, finalmente esta es una regulación donde se tiene que presentar una serie de reportes e información demostrando que el café es trazable, que es libre de deforestación y que se están cumpliendo con todas las normas legales dentro de los países de origen. Entonces, veamos. En cuanto a café trazable, trazabilidad, yo sé que es un tema bastante grande en el café. Se está trabajando desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos, pero para comentarles un poco sobre qué es lo que se espera en cuanto a la trazabilidad. El café se tiene que demostrar que sí viene de un área libre de deforestación, y para poder lograr esta información se tiene que presentar una declaración de debida diligencia, donde se incluya la información de GPS, o sea, información con coordenadas de las parcelas. Para parcelas productoras de café o sea, mayores a las 4 hectáreas, se tienen que enviar los polígonos de las parcelas, lo que significa que se tiene que realizar esta recolección de datos. Tuve la experiencia hace algunos meses de estar en Ghana y realizar esta toma de coordenadas y establecer los polígonos en una parcela de cacao, no era de café, era de cacao. Pero básicamente la tarea es la siguiente, o sea, bueno, hoy en día de tecnología móvil, es factible realizarlo también con el móvil. Entonces nosotros fuimos caminando alrededor de la parcela para poder recopilar esta información y formar el polígono. Hay diferentes métodos para hacer esto. Para parcelas pequeñas se pueden enviar las coordenadas, no se tiene que necesariamente hacer se tiene que trazar la parcela,
pero se puede tomar datos de polígonos y hay diferentes mecanismos para hacer esto. Se puede hacer con información de satélite, se puede hacer con tecnologías móviles, aplicaciones que se pueden descargar en el móvil y así realizar o trazar las parcelas para poder recopilar esta información. Entonces, una vez se tiene esta información, toma tiempo, estando allá en Ghana, pues sí, me doy cuenta que es una tarea bastante grande porque sí requiere su tiempo para realizarlo, ¿no? Pero yo pienso que es un poco más complejo demostrar todo esto, comparar con la información satelital para establecer que nuestra parcela no proviene de tierras o de lotes deforestados después del 31 de diciembre del 2020. Entonces, por decirlo así, esta información se tiene que comparar con información que se ha recopilado por medio de satélites, simplemente para establecer que no viene de un área degradada o deforestada. Bueno, el tema de deforestación, ¿qué es lo que entendemos nosotros como deforestación? Es simplemente la conversión de bosques en tierras agrícolas, incluidos los sistemas agroforestales de café. Entonces, como mencionaba anteriormente, aquí es donde la cuestión se vuelve un poco compleja, porque como veíamos anteriormente, ciertos sistemas no clasifican, aún teniendo café en sistema agroforestal, no necesariamente clasifica como sistemas donde no ha habido una degradación del bosque natural, ¿no? Entonces, esto varía de país en país y ya les voy a explicar un poquito el sistema de benchmarking que existe. Y bueno, en cuanto al tema legal, pues simplemente demostrar que se cumplen con las leyes locales en materia de tierra, de medio ambiente, de derechos laborales, derechos humanos, comercio, impuesto, etcétera. Entonces, finalmente se tiene que producir un reporte con toda esta información. Eh, bueno, simplemente para mencionarles qué es un bosque, se utiliza la definición acordada internacionalmente por la FAO. Yo sé que todo este proceso de debida diligencia en cualquier cadena de suministro es un tema bastante complejo, pero para muchas empresas que tienen un comercio internacional, estas empresas ya cuentan con un proceso de diligencia debida y ciertas medidas de apoyo. Pero bueno, toquemos este tema un poquito antes de seguir más adelante. ¿Qué es el proceso de debida diligencia? Básicamente es un proceso bastante sistemático y continuo de gestión de riesgos y tiene 6 puntos principales. Uno, que es donde las políticas y sistemas de gestión de la empresa, la conducta, las empresas tienen que demostrar que tienen una conducta empresarial responsable. Tienen que identificar y evaluar cuáles son algunos de los posibles impactos negativos en cuanto a las operaciones en torno a las cadenas de suministro y relaciones comerciales, lo que significa que esto tiene que ver muchas veces con un comercio local, pero también con un comercio internacional. Entonces, si se identifica un punto negativo de posible impacto, se tiene que tomar ciertas medidas para detener, prevenir o mitigar estos impactos negativos. O sea, como pueden ver, es verdaderamente un proceso continuo, ¿no? Entonces, al detener estos impactos negativos, al prevenir o mitigar, se tiene que hacer un seguimiento para ver que la implementación, la implementación y los resultados se están alcanzando. Y como quinto paso, informar sobre cómo se abordan estos impactos y en algunos casos, en el caso, como pueden ver, del segundo paso, aquí tenemos una flecha que muestra el aspecto de reparo o colaborar. Esto es sobre todo cuando hay impactos bastante negativos. Aquí no solo se tiene que identificar y evaluar los impactos negativos, sino que tratar de establecer colaboración con los diferentes socios para reparar o colaborar en diferentes sentidos. Y bueno, les comento que esto viene de un reporte de la OECD publicado en el 2018. Y bueno, es interesante ver cómo son compatibles esta debida diligencia
con lo que se espera hoy en día en cuanto a la regulación, la legislación de la Unión Europea en torno a las cadenas de suministro libres de deforestación. Este proceso de diligencia debida es un proceso bastante estándar que la mayor parte de las empresas, sobre todo las multinacionales, tienen que tener registrado y adoptado y es parte de la conducta empresarial responsable de todas estas empresas. Y bueno, entonces la debida diligencia, esto es algo que es parte de esta legislación y hay diferentes pasos que se tienen que seguir. Bueno, número uno, identificar la fuente, como les mencioné, recolectar la información geográfica, imágenes de satélite en el terreno. Número dos es, como les mencionaba anteriormente, el sistema de trazabilidad, pero aquí también se tiene que evaluar el riesgo. Y, y es importante evaluar si hay algún riesgo de incumplimiento con esta legislación de la Unión Europea. Y nosotros, en mi caso como investigadora, como persona que trabaja el tema socioeconómico, impactos a nivel del pequeño productor, sabemos que hay un riesgo bastante grande de incumplimiento en torno a esta legislación si no se toman em, em, los pasos debidos para asegurarse que un productor o una cooperativa no entra en riesgo de incumplimiento. Se tiene que también implementar estrategias para mitigar los riesgos a niveles insignificantes. Y esta información tiene que actualizarse anualmente. Entonces, el proceso de mitigación de riesgos nuevamente es un proceso continuo, ¿no? O sea, se tiene que estar actualizando, esta información se tiene que guardar. Y como cuarto paso, estos reportes se tienen que producir y esta información se tiene que guardar por un mínimo de 5 años, demostrando que se está cumpliendo con todas estas regulaciones. Yo sé que es un papeleo bastante grande, también hablando con empresas aquí, porque finalmente muchas de las empresas, como ellos están en el comercio directo o importando directamente de Latinoamérica o de Asia o de países africanos, sí están pasando por el momento por una fase de implementación y de papeleo bastante grande y bueno, esto está tomando bastante tiempo y bastante esfuerzo por parte de las empresas. Y, y bueno, también existe una gama muy amplia de proveedores de servicio que también están apoyando con todas estas normas y todos estos reportes que se tienen que generar. Y yo pienso que en el caso de las pequeñas y medianas empresas o tal vez en las compañías que están involucradas en un comercio directo con Europa, sí vale la pena apoyarse en estos proveedores de servicio para asegurarse que todas estas normas, de todo este papeleo que resulta bastante complejo, que se realice como se debe. Bueno, ok, les contaba un poco sobre un sistema de benchmarking. Hay áreas que nosotros sabemos, hay ciertas áreas que son más propensas al tema de deforestación que otras áreas en el mundo. Entonces, la legislación también hace una diferenciación en cuanto a las áreas de alto riesgo, de riesgo estándar o de bajo riesgo. En las áreas de bajo riesgo, la obligación es bastante sencilla. El proceso de diligencia debida es simplificado. Mientras que en áreas de alto riesgo, de riesgo estándar, es un proceso que lleva diferentes pasos. O sea, en las áreas de riesgo estándar se tiene que realizar el proceso completo de diligencia debida en estos 3 pasos que mencioné anteriormente. Mientras que las áreas, similarmente las áreas de alto riesgo también tienen que realizar el proceso completo. Entonces, bueno, hay una clasificación de áreas y esto varía mucho de país en país, área tras área. Entonces, dependiendo del área donde está ubicada la cooperativa, donde están los productores, puede ser que estén ya ubicados en un área de riesgo bajo, de riesgo estándar, mientras que otras posiblemente estén en áreas de alto riesgo. En cuanto a las funciones y responsabilidades, ¿qué responsabilidad tiene cada socio? Bueno, esto quisiera tratarlo porque esto afecta a una diversidad muy amplia de socios y de actores,
Pero básicamente, bueno, veámoslo de esta forma bastante sencilla, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la cooperativa? La cooperativa tiene la responsabilidad de recopilar los datos, divulgarlos a los compradores, colaborar con los compradores en las actividades de mitigación de riesgos y también implementar sistemas de seguimiento, o sea, un sistema de trazabilidad bastante transparente. Y bueno, tienen que implementar estos sistemas de seguimiento y respuestas a la deforestación, trabajando a la vez con el pequeño productor o con el productor de café. Esto es a grosso modo. ¿Qué responsabilidad tiene el comprador y el exportador? Como ustedes pueden ver, esta es una responsabilidad que se pasa, o sea, del actor en la cadena al siguiente actor, al siguiente actor. Entonces, ya entrando al mercado europeo, son los importadores o son los operadores que tienen ese vínculo directo con el mercado europeo, que tienen la responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, el comprador o el exportador garantiza que sus proveedores cumplen con estos requisitos y esto también tiene que ser documentado. Como pueden ver, en cada paso hay una serie de documentación, lo que significa que si hay compradores o exportadores que son bastante grandes, ellos tienen que garantizar que toda la cadena de suministro, si trabajan con varias cooperativas, que todos estos proveedores tienen que cumplir con estos requisitos. Y bueno, los importadores son los que tienen que presentar la diligencia debida eh, a las aduanas en la Unión Europea, tienen que establecer un sistema de trazabilidad, tienen que también brindar apoyo técnico y financiero, porque tampoco podemos esperar que algo tan complejo que está sucediendo aquí en Europa automáticamente se vaya a entender por miembros de cooperativa o por nuestros caficultores. Entonces se requiere de mucho apoyo técnico y desde mi perspectiva considero que el apoyo financiero también es necesario porque no todos no todos nuestros productores tienen los medios para documentar y cumplir con estas obligaciones o tal vez también trabajarlo a nivel de cooperativa. Entonces ellos también tienen que publicar su debida diligencia, documentar, asegurarse que a nivel de aduanas, pues todo esto está en orden. Y bueno, ya el consumidor aquí en la Unión Europea, pues simplemente creo que no tienen un rol muy grande. Posiblemente algunos ya están informados. Yo creo que las personas que están involucradas en el comercio del café tienen un conocimiento bastante profundo, pero a nivel de consumidor, el que consume el café, el que se toma su taza de café aquí, básicamente no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación. Bueno, aquí se los presento un poco más complejo cuáles serían las responsabilidades de quién. Este es un reporte bastante interesante, yo creo que lo podríamos compartir. Esto fue publicado por Melo Velasco bueno, contribuidores esta publicación. Es una publicación que salió creo que en marzo de este año, y bueno, explica todo este proceso en una forma bastante detallada. Proceso de la debida diligencia, como pueden ver aquí, según el tipo de producto que tengamos, según la entidad que está involucrada, hay diferentes niveles de información requerida, pero también diferentes niveles de cumplimiento. Entonces, como pueden ver aquí, café verde, café tostado, hay cierta diferencia. En el café verde, ¿a quién se refieren los datos? Pues se refieren a los productores o cooperativas, en algunos casos también los centros de acopio, mientras que para el café tostado, pues ya son las personas o las entidades involucradas en el procesamiento, en el tostado del café. Entonces, los que recopilan la información en este caso son procesadores, y quien carga la responsabilidad de información también son los procesadores. En el caso del café verde, pues aquí están involucrados esa entidad que vende al siguiente actor en la cadena, que podría ser el productor, dependiendo de qué tan grande es, podría ser la cooperativa o los centros de acopio. Entonces aquí pueden ver cantidades, también esto varía, país de producción, diferentes países tienen diferentes responsabilidades dependiendo de quién, o sea, en la mayor parte de los casos en Latinoamérica
excepto casos de comercio directo, siempre son compradores bastante grandes que tienen una base en Europa que compran, o en Estados Unidos, o en Japón, qué sé yo. Pero bueno, esto en verdad es una regulación para los países europeos, entonces son las compañías europeas que tienen eh, esta responsabilidad de cumplir. En algunos casos aún no está claro a quién se refiere la debida diligencia, por ejemplo, los criterios de desclasificación por deforestación o degradación forestal. Todavía hay ciertos aspectos de esta regulación que no está del todo claro, pero bueno, aquí tienen un desglose de quién tiene la responsabilidad y quién tiene que entregar la documentación. Viéndolo desde una perspectiva bueno, un poquito más amplia de cadena de suministro, muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ya existen sistemas de trazabilidad, sabemos que hay un estándar global, el GS1, por ejemplo, sabemos que eso ya existe, pero ¿cuál es la diferencia con esta legislación de la Unión Europea? Y bueno, aquí nuevamente, esta es la publicación de Melo y Velasco y colegas, donde nos presentan este desglose, y aquí ustedes ven más en detalle la cadena de suministro, la finca de café, centros de acopio, beneficio seco, exportador, importador, tostador, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, bueno, sabemos que hay un QR, algunas empresas trabajan con blockchain, otras empresas tienen un sistema de trazabilidad un poco más simple, pero por lo general, los importadores, como pueden ver ustedes en esta gráfica, bueno, están las regulaciones del país consumidor. Esta regulación afecta bueno, yo diría el exportador, importador, son los que tienen que presentar esta documentación y recopilar, como mencionábamos, la geolocalización, o sea, las coordenadas, los puntos geográficos, la descripción del producto, etcétera. Tienen que cumplir y presentar esta documentación de diligencia debida. Y bueno, en comparación al sistema global o al estándar global, pues siempre esta información va a ser requerida, o sea, los puntos críticos, el CTE, o sea, Critical Tracking Events, los puntos críticos de seguimiento, o el KDE, o sea, Key Data Elements, los elementos de seguimiento, o sea, los elementos críticos, o puntos críticos de seguimiento. Esta información se sigue recopilando en adición a toda esta legislación por parte, o bueno, todos estos requisitos de la legislación de la Unión Europea en cuanto a las cadenas de suministro libres de deforestación. Bueno, un poco ya tratando de concluir, yo sé que este tema es bastante complejo. El año pasado asistí a un evento donde había como un lanzamiento oficial, por lo menos aquí en Suiza, en torno a esta regulación de la Unión Europea. No solo afecta al café, sino otros productos que también Suiza tiene un comercio directo con la Unión Europea. Y sabemos que hay muchos desafíos. O sea, en el último año, hablando con diferentes actores, diferentes entidades, hablando con productores en Honduras, hablando con importadores aquí en Suiza, sabemos que esto es bastante complejo. Y la verdad es que como ha sido un proceso tan rápido, ha tomado a muchas personas por sorpresa. Tuve la oportunidad de visitar, por ejemplo, Nestlé el año pasado, y hablando con uno de los expertos, me decía, imagínese lo complejo para una compañía como Nestlé, porque ellos importan todo tipo de productos. Entonces, como pueden ver, estos 7 productos, tal vez no tanto la madera, pero aparte, o sea, las demás cadenas que deben cumplir con esta legislación son productos que una compañía multinacional tan grande como Nestlé importa. Entonces han tenido que trabajar este proceso de legislación a un nivel de mucho detalle y en diferentes cadenas de suministro, así que ha sido bastante complejo. Pero bueno, ¿cuáles son los diferentes desafíos para los productores, para los centros de acopio, para las cooperativas? Pues yo diría que son estos 6 que ustedes ven aquí. Bueno, un primer desafío es el cumplimiento. El abastecimiento de materia prima
es bastante desafiante. O sea, trasladar estos productos a través de diferentes fronteras es bastante desafiante, pero a la vez tener que demostrar a diferentes pasos que se está cumpliendo con esta legislación es bastante complejo, y sabemos que posiblemente hay algunos proveedores, algunos productores que no lograrán cumplir con toda la regulación, y ese es un riesgo bastante grande. Por otro lado, los costos. También tuve la oportunidad de hablar con líderes de una cooperativa bueno, compradora de café en Guatemala. Nuevamente, el tema son los costos. O sea, finalmente se tiene que comprender el desglose de costos, los márgenes, quién asume qué costo, y esto ha sido un tema de mucha discusión, porque está claro que para muchos pequeños productores esto implica un costo significativo, y no todos tienen la posibilidad de asumir estos costos. Luego, otro desafío definitivamente es la trazabilidad. Se requiere el uso de tecnologías clave. No todos los productores tienen el acceso tan claro, tan directo, pero ahí es donde tenemos que apoyarnos en los diferentes socios, en los diferentes clientes que pueden colaborar y ayudar para aumentar todo este sistema, o crear mayor transparencia en estos sistemas de trazabilidad. La implementación, otro tema bastante grande, pues verdaderamente es un lapso de tiempo bastante corto para identificar estos impactos, para construir estos planes de implementación y seguir estos procesos. O sea, si en verdad lo pensamos, es una cuestión de meses, ¿no? Entonces, todo el tema de implementación y tiempos ha sido bastante rápido, y sabemos que este es un desafío muy grande para ciertos grupos de interés. Bueno, el código de conducta: se requiere evaluar la base de proveedores, asegurarse que no hay riesgos o que se están mitigando los riesgos, como les explicaba, riesgos a nivel de productor o a nivel de finca. Entonces, mantener esta base de proveedores y asegurarse de que este sistema de mitigación se está llevando a cabo resulta bastante complejo. También debo mencionar que aquí en Europa hay mucho énfasis, por ejemplo, en trabajo infantil, asegurarse que niños no estén cosechando café o cacao. Entonces, aquí es donde muchas ONGs también trabajan el tema, y yo creo que cómo se aborda el tema desde nuestra perspectiva en Latinoamérica, desde la perspectiva en Europa o en países africanos, esto es bastante diferente, pero finalmente se tiene que cumplir con la legislación para tener un comercio directo con Europa. Entonces simplemente se tiene que realizar este código de conducta y llenar la documentación. Y bueno, finalmente, todas las personas en compañías de comercio internacional seguramente han pasado por procesos de auditoría. Se tiene que auditar la base de proveedores, incluyendo asegurarse que se proporciona con esta información, con estas imágenes, que el código de conducta, que no hay riesgo, por ejemplo, de trabajo infantil. Entonces, sabemos que a la final es un proceso bastante complejo y bastante costoso. Entonces, se requiere de mucho papeleo, pero bueno, esperamos, por lo menos desde el lado de Europa, esperamos que sea un proceso donde hay apoyo mutuo de diferentes entidades, diferentes socios, para asegurarse que se logre cumplir y que se puedan superar estos desafíos eh, a nivel colectivo más que a nivel individual. Bueno, un poco para concluir, el gestionar este cumplimiento conforme a la legislación de la Unión Europea en cuanto a estas cadenas de suministro libres de deforestación, eh, sí, inicialmente parece un proceso bastante abrumador, y hablando con diferentes socios, ya sea en Latinoamérica, en África, he tenido también la oportunidad de hablar con productores de palma africana en Asia, en Indonesia, por ejemplo. Es un proceso bastante abrumador que inicialmente no todas las contrapartes han entendido. Sin embargo, con una comprensión de los requisitos regulatorios, las obligaciones
también tener un entendimiento de cuáles son las diferentes herramientas o, como les mencionaba anteriormente, hoy en día hay una gama muy amplia de proveedores de servicio en Latinoamérica, en África, en países asiáticos, donde se usan herramientas bastante innovadoras. Se puede garantizar una manera eficiente o una alineación eficiente con esta legislación. Bueno, sabemos que la mayoría de los pequeños productores, no todos cuentan con la capacidad técnica o financiera para cumplir con estos requisitos, y aquí es donde se necesita el apoyo de diferentes socios. Si los operadores traspasan los costos, eh, los medios de vida pueden verse afectados de los pequeños productores. Entonces, aquí es muy importante tener un sentido de colaboración mutua para asegurarse que se cumple. Porque yo pienso que para las compañías que importan café desde Latinoamérica, pues es importante cumplir con esta regulación, pero ellos no lo pueden hacer solos, sino que tienen que hacerlo y asegurarse que toda la cadena de suministro logre mitigar estos riesgos, presente toda la diligencia de vida, toda la documentación, las coordenadas, todas estas imágenes, y que tengan al día todos sus reportes. Entonces, es un compromiso de todos. Asegurarse que sea un compromiso de todos va a ser vital para que se cumpla con esta legislación. Y bueno, considerando que estamos entre personas que trabajan en el agro, que trabajan como caficultores, o personas que trabajan tal vez en compañías exportadoras, y considerando que, bueno, Zamorano es una universidad, de este lado también represento a la Universidad de Berna de Ciencias Aplicadas, pues considero que tenemos que seguir trabajando en conjunto en investigación socioeconómica, porque es importante para nosotros también comprender esta dinámica. Si nosotros comprendemos cuáles son los riesgos asociados, qué es lo que está asumiendo el pequeño productor, entonces también podemos tomar acción o podemos reportar, podemos generar información que nos ayude a comprender y tomar los pasos necesarios para mitigar cualquier impacto negativo a lo largo de la cadena de valor. Entonces, bueno, solo concluyo por aquí, solo para darles la información. Si ustedes desean contactarme, conversar sobre el tema, pues aquí tienen la información, mi correo electrónico, o si no, búsquenme en LinkedIn. Siempre acepto todas las invitaciones, y muchas veces escribo un poco sobre diferentes proyectos en los que estoy involucrada, y muchos de ellos tienen que ver con el café, con el cacao, y bueno, siempre me alegra discutir con personas en diferentes partes del mundo y tratar estos temas que nos interesan a todos. Así que muchísimas gracias, y si tienen preguntas estaré contenta de contestarlas. Muchas gracias, doctora. Vamos a dejar aquí sus datos de contacto porque queremos aclarar que este es un webinar que no está siendo en vivo, sino que fue pregrabado por cuestiones de horario. Sin embargo, pueden asistir, y después de asistir te dan cuenta de que es un tema bastante interesante. En primera, a mí como espectador número uno, doctora, me doy cuenta de que no es que vamos a buscar otro mercado para salvarnos de esta reglamentación, porque al final de cuentas el café casi todo sale de nuestros países. Entonces, creería yo que la primera, y me aclara usted por favor, que la primera parte, el primer paso que tengo que dar como productor es saber dónde estoy, qué tipo de bosque tengo, hace cuánto estoy documentando mis procesos de forestación y de deforestación, qué tanta, la mayoría de los productores podríamos decir están asociados, ¿verdad? Qué tanta mi asociación está también cumpliendo con estos requisitos de las diferentes normativas. Ese Ujú. sería el primer paso, darme cuenta de dónde estoy, qué tipo de bosque tengo y cómo puedo solucionarlo. Exacto, no, sí me parece importantísimo saberlo. Y bueno, aquí es importante también hacer hincapié en el rol de las diferentes entidades, en el rol de café. Yo sé que están activamente trabajando el tema, yo sé que, bueno, también tengo proyectos de investigación en Colombia, en Bolivia, entonces yo sé que las diferentes entidades, las diferentes organizaciones que trabajan con productores o entidades a nivel nacional,
tienen un rol bastante importante. Y también, nuevamente mencionando Ghana, el tema de cacao, que he estado recientemente en Ghana también, pues sí, se está trabajando a nivel nacional. Entonces, hay ciertos recursos que se están poniendo a disposición de los productores y de las cooperativas. Entonces, ahí es importante, nuevamente, como mencionaba, trabajar en conjunto, porque esto es un esfuerzo colectivo. Entonces, pues son entidades de apoyo y yo pienso que tener un vínculo bastante directo con ellos es muy importante. Claro, claro. Entonces, primero hay que abocarse también al café o cualquier organización de café que se tenga cerca. Algo que me llamó la atención a mí es que durante todo el esquema de cadena que usted mostró, no aparecen las empresas certificadoras o estas empresas que impulsan de alguna forma algún sello. Ujú, ¿Qué papel juegan ellos ujú. en esta norma, en este requerimiento? Ajá. ¿Solo proveedores o cómo usted ha visto el papel de estas empresas? Ujú. Pues muchos de ellos, por ejemplo, si uno visita el website, por ejemplo, pongamos Rainforest Alliance, ellos proporcionan mucha información y tengo entendido, hablando hace una semana que se lanzó esta nueva plataforma de café sostenible aquí en Suiza, hablando con personas de Max Havelaar, por ejemplo, sí hablaban un poco sobre todo el proceso de apoyo para los productores, pero finalmente como son entidades certificadoras, ellos no tienen la responsabilidad final, al menos que tuviesen un comercio directo donde digan, bueno, sí, nosotros tenemos el rol de importador directo, ahí sí tienen, sí, tienen la obligación de presentar la documentación. Finalmente es un tema comercial, ¿no? O sea, yo lo veo como un tema donde las empresas están directamente involucradas, productores afectados y finalmente son las empresas las que tienen que cumplir, ¿no? Entonces las certificadoras yo pienso que brindan un apoyo muy, muy grande porque transmiten información o muchas veces trabajando con productores certificados, los ayudan en todos estos procesos, pero finalmente la responsabilidad es de los importadores. Sí, sí, también depende de si yo estoy dentro del negocio de la certificadora, es diseñar servicios orientados a cubrir ese tipo de Ujú. necesidad para el productor. Obviamente eso va a encarecer de alguna forma a quien nos solicite. Una última eh, consulta de mi parte. ¿Hay algún sitio web donde uno pueda ver este proceso de debida diligencia más a fondo y que podamos nosotros decir, sacamos un protocolo y de alguna forma orientarnos? Que es hacer un diagnóstico muy, muy a priori Sí. de nuestra parte para como productor. Pues definitivamente dentro de los sitios web de la Unión Europea, o sea, la Comisión Europea se puede encontrar toda la información, simplemente escribir EUDR, entonces ahí se encuentra todo. Y yo sé que es bastante, bastante complejo y muchas veces leer toda esa información uno puede terminar hasta asustado, ¿no? Pero ellos tienen toda la información paso a paso y han tratado de aclarar un montón de dudas. Entonces hay una página donde también se encuentran las preguntas frecuentes. Claro. Y bueno, como es la Unión Europea, aparece toda esta información en diferentes idiomas. Entonces, definitivamente está todo en español. Y como mencionaba, como hay tantos proveedores actuales que están especializándose en ayudar a los diferentes socios a cumplir, entonces ellos también tienen información. Otro mecanismo para recopilar información es también ir a YouTube porque también la Unión Europea tiene una serie de videos, ¿no? Simplemente para tratar de explicar un poco la regulación y eso vale la pena verlos. Creo que uno de los mejores videos que he visto son como 10 minutos máximo y explican todo. O sea, acorde con las tecnologías, ¿no? Vamos a tener esa información en breve. Sí. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por tan exquisita información. De verdad que es bastante claro lo que está pidiendo la Unión Europea y creo que también si nosotros como proveedores nos sentamos a leer, vamos a ver que tal vez es nada más un proceso y casi los caficultores están acostumbrados a eso, a los procesos. Sí, Entonces sí, creería yo estoy que convencida que sí. sí, sí, creería yo que es solamente, así como nos pasó con la era de las computadoras, ¿no? Sí, solamente empezar a tocar y a informarnos un poquito mejor. Y sin duda, este espacio fue pensado para eso, para comenzar a orientarnos y conocer qué está pasando. Entonces, Ujú. nuevamente le agradecemos su tiempo
Cuando quiera, pues, es bienvenida a nuestra escuela Zamorano, a su escuela Zamorano, sin duda. Muchísimas gracias. Lo estamos esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer y nuevamente gracias por la invitación.